silenciosas y a veces secretas que generan la comunicación entre nuestros órganos. Llámese códigos metabólicos. Así es. Y en el día de hoy venimos con un tema súper interesante. Y ese tema, ¿a usted le apasiona mucho? Muchísimo. Cuéntenos. Miren, hoy vamos a tratar acerca de la pérdida de peso, pero ¿cuál pérdida de peso? La que es segura Y sostenible. La más difícil. La más difícil, porque La de perder verdad, peso. la saludable, la real. Claro, porque perder peso es fácil, pero depende de la manera y también si podemos no sostener el peso perdido. Antes de que continúe, perder peso, vamos a dar cada uno una manera de perder peso que no necesariamente tiene que ser saludable y sostenible, pero que es real. La dieta de la lechuga. ¿Ya que? Cualquier plan restrictivo Ok. te ayuda a perder peso. Un marido maltratador, un amargue, eso seca, pero no quiere decir que perder peso es la esencia, debe ser saludable y sostenible. Así Por es. eso, nuestra maestra, la doctora Bell. Entonces, miren, el día de hoy vamos a recordar algo que ya hemos mencionado en otros episodios. La obesidad es una enfermedad crónica. Tiene la característica de ser recidivante y de no tener cura. Cuando vemos hacia el mundo, hay más de 500 millones de personas que padecen de obesidad y de sobrepeso. Y si miramos a nuestro país, el 70% de las personas están padeciendo sobrepeso o obesidad. ¿Y cómo traducimos eso a la realidad que nos espera? Tenemos el 70% de la población predispuesta a enfermedades crónicas, a otras enfermedades crónicas como son diabetes, hipertensión, cáncer, depresión. Entonces, la obesidad es una enfermedad para tomársela en serio porque lleva a otras enfermedades. Pero la pregunta del millón sería, ¿qué debemos de perder cuando perdemos peso? ¿Qué es lo que perdemos? Y ahí es importante que vayamos y recordemos ese interesante episodio donde hablamos del tejido adiposo. Porque cuando gano peso, antes de hablar de perder, frecuentemente estoy ganando solamente tejido graso. Y sabemos que este exceso va a ser un tejido graso disfuncional. ¿Qué quiere decir eso? Que no funciona bien. Entonces, hay algo importante también. Esta grasa que yo gano va a entrar a diferentes órganos, como es el hígado y el músculo. Y el músculo. Vamos a hacer un close-up del músculo. Frecuentemente las personas que viven con obesidad tienen mucho músculo, pero este músculo no es un músculo saludable, pero hay muchos que tienen un músculo bajo. Y esta es una de las obesidades, porque son varias enfermedades realmente más difícil. ¿Y más difícil por qué? Porque esta mitocondria que le gusta a María realmente no funciona de manera adecuada cuando este músculo está lleno de grasa, cuando está pequeño. Entonces, cuando yo tengo este músculo pequeño, yo puedo secarme, pero ¿qué pasa? Ese músculo pequeño no me mantiene un metabolismo adecuado. No me ayuda a mantener mi pérdida de peso. ¿Y qué pasa? Subo de peso. ¿Cómo se llama, María? Eso se llama obesidad sarcopénica, pero tenemos que tener en cuenta que sarcopenia significa que el volumen del músculo está disminuido, como dice Jazz, está disfuncional porque está invadido de grasa. O sea, yo creo, y estarán ustedes de acuerdo, en que toda obesidad conlleva pérdida del volumen muscular y disfunción del músculo. Pero a esas personas se le ven como esas piernas, María, y esos brazos. Pero hay que ver a expensas de qué es el volumen. Eso. Es de grasa, de tejido celular subcutáneo, no necesariamente es músculo. Músculo infiltrado por la grasa. Exactamente, es un músculo que está lleno de grasa. ¿Cuáles son los factores que hacen que el músculo disminuya? No tener una nutrición adecuada. Por eso el uso de los medicamentos que mencionábamos en el episodio anterior es tan importante que sea supervisado, porque no comer y usar estos medicamentos lleva a pérdida de volumen muscular. O no hacer ejercicio. O no hacer ejercicio, o no tener la suficiente vitamina D, o no tener un plan nutricional adecuado, o de lo que la gente se mofa.
Yo hoy me he puesto el medicamento y no he comido nada, cené unas galletitas. Te estás comiendo a ti mismo, pero no la parte grasa, que es lo que tú quieres, sino también la parte muscular. Así Entonces, vamos a tener que nosotros debemos de proteger la masa magra cuando vamos a programas de pérdida de peso. Que vamos a perder masa muscular, todo lo que involucre pérdida de peso lleva a pérdida del volumen del músculo, pero tenemos que hacer que esa proporción se minimice. O sea, tener en cuenta que masa no grasa no es solo músculo, es tejido conectivo que viene conformado por el hueso y el tejido sanguíneo. O sea, el hueso es importante también. Grandes pérdidas de peso pueden provocar pérdida de hueso. De la O densidad. sea, osteoporosis, Osteopenia. osteopenia. Exactamente. ¿Qué pasa? Lo vemos mucho en bariátrica, con pérdidas severas de peso, pacientes que no siguen planes nutricionales o que los bajan por la IA. Entonces, a lo mejor no están adecuados a lo que ellos necesitan y van a perder tanto músculo como hueso. Entonces, un músculo que esté saludable, que lo podamos preservar nutricionalmente, es un músculo que nos va a ayudar a mantener una pérdida de peso sostenible y una buena pérdida de peso. Pudiéramos Así es. decir que cuando garantizamos preservar o incluso ganar masa muscular, estamos generando un aliado metabólicamente activo que va a ayudar a quemar ese exceso de energía manteniendo el nivel apropiado almacenado. Tú sabes que sea otra, sostenible. otra cosa que contribuye a tener obesidad sarcopénica es el yo-yo, cuando tú estás subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. O sea, tienes muchos intentos de pérdida y ganancia, pero no de sostenibilidad, que a veces dicen que metabólicamente es mejor tener un peso estable por mucho tiempo y no que tú estés en el sub y baja. Así es. Porque Así el sub y es. baja está asociado a eventos inflamatorios. Totalmente. En sí mismo el tejido adiposo con su capacidad de generar inflamación, pero la variabilidad en el peso se parece mucho a la variabilidad en la glucosa. La glucemia, la variabilidad Sí. glucémica Se sube y baja. es peor para el Inflama. paciente. Y algo importante, que es necesario el ejercicio de fuerza. Ese músculo no va a crecer usted matándose Caminando. 5 kilómetros. Es beneficioso correr 5 kilómetros totalmente. Los pilates. Sí, doctora, yo hago ejercicio pilates y está el pilates de acuerdo, pero qué cantidad de peso que haga que ese músculo realmente crezca, porque es un músculo que o está infiltrado de grasa o está pequeño. Entonces, Ese es Así otro es. factor, la actividad física. Entonces, lo recomendable cuando se usan medicamentos, cuando usted buscó perder peso y lo logró, para que esa pérdida de peso sea funcional y sostenible, la Sociedad Americana de Endocrinólogos Clínicos y otras sociedades de especialistas están de acuerdo que usted no tiene que matarse de hambre. Con una disminución de 500 calorías por día en las mujeres y 700 calorías por día en el hombre son suficientes para usted iniciar esa pérdida de peso. Pero siempre, como dijo la doctora Yasmin, acompañado de ejercicios, no solo cardiovascular, sino ejercicios de resistencia así es. para que no pierdan peso. Jacqueline, 500 menos, 750 menos. Eso lo veo fabuloso. Y escuchen a la profesora. ¿Qué tú me dices de esas dietas de me seco, de me derrito, de menos de 1000 calorías? Son peligrosas para la salud. Generan que usted no solo pierda grasa, porque puede entrar en déficit nutricionales, porque en esa restricción de alimentos usted deja de comer frutas, deja de comer vegetales, que son lo que son ricos en micronutrientes y son muy necesarios para el equilibrio, para la homeostasis. Además, si usted usa medicamentos de los que quitan el hambre y usted come primero el arroz y se llena con las 2 cucharadas de arroz, no come proteínas. En algún lugar escuché, leí, que las dietas inferiores a 1000 calorías estaban asociadas a incremento en arritmias y muerte súbita, por lo que decía Jacqueline. Y La desequilibrio electrolítico. reducción de los
microelementos indispensables para mantener un ritmo cardíaco adecuado, un desarrollo apropiado celular, ese metabolismo transmembrana. Y aparte de eso, estamos viendo que la obesidad es una enfermedad crónica. Esos planes de alimentación tan bajos en calorías No son no son sostenibles. sostenibles No son en sostenibles. el tiempo. Entonces, al no ser sostenible en el tiempo, Muerto de imagínese, hambre la gente. y cuando empiezo a comer, ese organismo dice, hey, hay comida, vamos a guardar esto porque ahorita me van a matar de hambre de nuevo. Doctora, yo subí 30 libras, pero yo estaba seca. Pero también hay que tener en cuenta que genéticamente nosotros venimos de allá atrás, de cuando el hombre se creó, donde no había neveras, no había civilización, carro, ¿eh? y donde la tendencia era a ganar, no a perder. Fenotipo ahorrador. El fenotipo ahorrador. Nos Nosotros, cazábamos todos los días un mamú. el día que lo cazábamos, para la familia había que entera. reservar. No, no, y además, Meche, me encanta esa teoría del fenotipo ahorrador. ¿Cuánto teníamos que esforzarnos en actividad física, de resistencia No había y cardiovascular? carro, no había Atrás carro. del mamú para cazarlo. Y la lanza que pesaba, ¿no? Sí, No. realmente era un atracón que estaba precedido y además de precedido de una corredera y de una hambruna terrible. Después de cazarlo, llegar hasta la cueva, como dice Jacqueline, con los que amaba, era un ejercicio de resistencia y de fuerza. Pero también nuestro cerebro, que es donde hemos visto que se manejan muchos de los mecanismos que tienen que ver con el peso, él no sabe si nosotros queremos perder peso o no perderlo. Él solo sensa que ha habido una pérdida normal de peso y que eso va en contra de la sobrevivencia y que hay que desatar mecanismos cualesquiera que sean, entre ellos el hambre, para recuperar lo perdido. Porque también él tiene registrado un peso que es al que nosotros estamos acostumbrados. Para el cerebro es lo que está viendo, estoy perdiendo y hay que ganar, porque así fuimos diseñados. No nos gusta perder. Él no sabe si estás entrenando con Félix Sánchez o si estás en el Sahara muriendo. Como él está decidido a preservar tu vida, él ahorra. Y si tú ibas de aquí a tu trabajo con un galón de combustible, él desarrolla todas las estrategias metabólicas para que tú llegues de aquí a tu trabajo con un cuarto de galón. Y entonces de ahí tú dices, estoy estancado, ¿verdad, María? Claro, Entonces, pero muy ante el difícil. estancamiento lo que tú tienes que hacer es tener paciencia y perseverar y entender que la fisiología de cada cual es diferente. Así es. Y Se que llama de genéticamente... preservación, Claro. que es parte del ciclo, es parte de la historia, pero no es el final. Pero cada vez que nosotros perseveramos, seguimos haciendo, generando nuevos hábitos, vamos a tener la pérdida. Lo que pasa es que sería totalmente anormal lo que Resistencia. pretendemos, perder 2 libras por día, perder 1 libra por día. O sea, Y no es saludable, ni No siquiera. es saludable. No es Y saludable. otra cosa, para que entiendan, cuando su médico le pregunte cuál peso es que usted ha tenido por más cantidad de años en su vida, él no es un metiche, es para saber en qué peso usted se va a estancar, porque esa imagen es la que tiene su cerebro de usted, que esa es usted, y va a hacer todo lo posible por mantenerlo ahí Y devolverlo ahí. y devolverlo ahí. pero no podemos pretender que si yo nunca en mi vida tuve cintura, no fui agraciada con esa estructura, yo ahora la voy abeja. a ponerme como una abeja a esta altura del juego. O sea, tenemos que tener parámetros de partida. Sí, y hablando un poco de verdad, de ok, voy a perder, pero realmente, doctora Jacqueline, ¿cuánto se recomienda perder desde el punto de vista de mantener, verdad, estos códigos metabólicos en salud estables en mi cuerpo regulados? Para una pérdida de peso que sea efectiva para la salud, con un 5 a 15% logramos revertir, mejorar la sensibilidad a la insulina, revertir la intolerancia a los carbohidratos o la hiperglucemia, disminuimos la presión arterial, regulamos lo que es el eje de fertilidad, la regulación hormonal en la mujer, los ciclos menstruales. Espectacular. Y ya más del 15%
se disminuyen todas las causas de muerte asociadas a la ganancia de peso. Entonces no me voy a enfocar en un peso en sí, me voy a enfocar en mejorar mi estado de salud en base a mi peso, porque era lo que usted decía, no es que me voy a poner de cuadrito. Pero también, si nos preguntan cuánto debiéramos de perder en una semana para considerarlo una pérdida que sea aceptable, saludable, 0.5 a 2 libras sería, media libra a 2 libras. Cuando tú le dices eso, por Eso ejemplo, es a los pacientes que me llegan, me dicen, ¿cuánto? ¿Cómo? Pero eso ha sido muy La boda es el poco. 15, doctora, la boda es el 15. Son 10 menos que necesito. Pero mínimo. 0.5 a 2 libras semanales, considerando que vamos a llegar en una etapa que es lo que se llama el estancamiento, que es porque ese cerebro está asimilando que perdió y está haciendo el duelo por la pérdida, se me ocurre llamarlo así. Me encanta. Quizás vamos a superar el número, pero sí asumamos el concepto. Sin pausa, pero sin prisa. Es la herramienta o la técnica que debemos asumir para tu pérdida de peso. Así es. ¿Y cómo podríamos llevar eso de la ciencia a la vida real? Oh, ¿Cómo se pero ve yo eso? tengo un paciente, mira, yo tengo un paciente amigo que él me va a ver porque él tiene 10 años que se diagnosticó con que comenzó a aumentar peso, comenzó su época de bienestar. Sí. Compró un carro, comenzó a ganar dinero, estaba en buena. Entonces comenzó a ganar peso, era hipertenso y él ha intentado en múltiples ocasiones la pérdida de peso. Cuando él llega conmigo, él llega con una idea muy enfocada de que él quiere un medicamento. Él no quiere irse primero a la modificación de estilo de vida, pero creo que ese es el pan nuestro de cada día de los pacientes de ustedes también. O sea, comenzamos el plan, se le pone su plan respetando lo que él le gusta y lo mejor que hizo fue que me oyó. Yo le decía, pero si ya lo has intentado tanto, si ya has usado 3 medicamentos diferentes y siempre lo dejas y terminas en lo mismo, vamos a hacer este intento. O sea, comenzamos a modificar. El paciente tiene en 6 meses 10, creo que son 15 libras de pérdida de peso, ha perdido 10 centímetros de la circunferencia de la cintura. ¿Se fue la grasa? Pero lo que a mí me gusta de él es que él me dice, es que ya yo no voy a los sitios si quiero comerme ese plato de comida. Si hacen un sancocho, yo me sirvo un plato como usted me enseñó. Como mi dulcito los domingos y no me lo como entero, lo divido. Comenzó a buscar qué tipo de ejercicio quería hacer. Caminó, no le gustaba. Buscó un gimnasio, no se sentía bien en el gimnasio, pero cayó en natación. El hombre nada 2 veces a la semana, 2 horas. Entonces yo veo más significativo no las 15 libras en 6 meses, ni los 10 centímetros de la cintura, sino que él logró hacer cambios que tiene 6 meses que los está perpetuando y que se siente exitoso y que se siente mejor y que ya no tiene esos ataques de que quiere esa cantidad de comida que se comía antes. Entonces, este es un éxito que me va a llevar a una pérdida de peso segura y sostenible. Va a ser sostenible porque se acostumbró, le gusta, ya se deleita. Porque si es algo que me cuesta, que es como que me siento mal cada vez que me como ese chin de sancocho. Ya. Tiene que incorporarse todo a la cotidianidad, a la vida, a tu vida. Por eso es que tu plan es muy personal, muy individual, muy ajustado a tu realidad. No es lo mismo el plan de una persona triste que el de una persona ansiosa, de una persona que se da atracones nocturnos, de alguien que come por ansiedad, o el que realmente tiene un hambre fisiológica porque tiene un trabajo muy duro y extenuante. Por eso es el valor del abordaje multidisciplinario en este aspecto. Por eso el valor de la terapia conductual, para que aprendas a manejar el estrés y sepas conocerte sin lastimarte, sin castigarte. Tú eres el aliado de ti. Tú no puedes ser el primer castigador. También es importante saber qué comes, cuándo comes, tener una alimentación consciente. De aquí el valor de que cuando comas lo hagas en lugares destinados a comer.
No trabajes comiendo, no lleves comida a la computadora, no comas fuera de la mesa, en la habitación, en el cuarto. Porque te pasa como cuando vamos al cine, que nos comemos un tarro de rosetas de maíz de manera inconsciente, cuando nuestra conciencia está atendiendo la pantalla. Que si esa caja de rosetas de maíz te sentaras en la mesa con cubierto y cuchillo a comer, llorarías y serías incapaz de ingerirla, porque se trata de alimentación consciente. La incorporación de la actividad física es vital. Así es. Recuerden esos 35 minutos mínimos, ideal 1 hora, porque estamos hablando de pérdida de peso. Recordar que no debemos pasar más de 2 días sin tener actividad física, porque se perderían todos los beneficios de la reducción de peso, de la actividad física concerniente a los beneficios metabólicos. Dormir por lo menos 6 horas. Manejar el estrés, porque el estrés te conduce a un incremento de la ingesta de azúcares. Mi amigo el cortisol, ¿eh? Y si todo esto no fuera necesario, y lo he dicho a propósito de esta manera, es hora de iniciar la medicación. Así es. Pero no la medicación para usar el vestido, no la medicación para secarme o para derretirme. La medicación para perder grasa, esa grasa visceral, dañina, deletérea, heterogénica, Que inflama. que inflama, para ganar masa muscular como aliado a mantenerme en mi peso y lograr construir mi bienestar con medicamentos que no solo me drenen de peso, sino que me confieran beneficios sistémicos globales en formulaciones y presentaciones avaladas por la ciencia. Tú sabes que yo también añadiría a eso la higiene para el sueño. Tener en cuenta que nosotros estamos mucho en tecnología y por lo menos para tener un sueño de calidad y poder dormir esas horas diarias, retirarnos de las computadoras por lo menos 1 hora, 1 hora y media antes de que planifiquemos ir a dormir, tomarnos un tecito caliente, bajar los estímulos visuales, Televisión. bajar la luz, ponernos a hacer una actividad que nos lleve a bajar ese disestrés del que venimos con el día. No pretender despegarnos en la cama con el aditamento electrónico en la cara y romper a dormir. Entonces, ese tipo de consejos, ese consejo junto con el tuyo, pudiera muy bien facilitar la pérdida de peso y que ésta sea sostenible y segura. Debemos de recordar que la obesidad es una enfermedad crónica, pero tiene la virtud de ser el gancho para que se le enganchen otras enfermedades que también son crónicas y alteran la vida del paciente. Tenemos que hablar no de perder libras, tenemos que hablar de cómo está la composición corporal, nuestro cuerpo, qué % de cada elemento tiene y de acuerdo a ese %, cuál es su disfunción. Tener en cuenta que es más de 2 libras semanales no es lo adecuado. No sé. Y también recordar algo que yo le digo mucho a los pacientes. Me llegan pacientes que están ganando peso aceleradamente. Señor, la no ganancia es ganancia. Así es. De repente usted está subiendo y usted se detiene. O usted se fue, vino y está en mantenimiento, ya eso es ganancia. Era algo que no pasaba antes. No, Subía. usted estaba en ascenso, usted subió 10 libras y de repente tiene 20 y de repente tiene 30. Entonces, la no ganancia ya es ganancia. Y los cambios en la composición corporal es lo más importante al momento de la pérdida de peso, porque a veces no veo ese peso de pérdida en libra porque lo he subido en qué. Eso es En pérdida músculo. de peso seguro y sostenible. A Así veces es. veo ganancia, pero es que tengo más masa muscular y menos masa grasa. Sí. O a veces he ganado 3 libras, pero cuando voy a medir la grasa visceral, he aumentado muchísimo en grasa visceral y es poco peso. Así es.
El paciente me dice, que son poquitas libras, son 2 libras nada más, pero el perímetro de la cintura ha aumentado. Cuando queremos que pierdas peso, realmente queremos que pierdas el peso de tu riesgo de enfermedad, que incluye grasa, pero más que grasa, incluye riesgo. Yo estoy feliz, como todos nuestros encuentros. Así es. Esto es como nuestro spa. Encuentro de amigas, discutiendo aspectos que nos interesan, revelando para ustedes códigos metabólicos, esos códigos que expresan ese lenguaje del organismo llamado hormonas. Y definitivamente quiero que si te gustó o respondió a alguna inquietud, lo compartas con alguien que te importa. Y esto no queda aquí. Continuamos con más, porque en nuestro próximo encuentro vamos a estar platicando sobre el cambio del control de peso, pero de una manera muy especial, que depende de ti, porque es más allá de los medicamentos. ¿Qué podemos hacer para construir tu bienestar? Nos despedimos de Endos, tu podcast, donde 4 amigas descifran para ti la magia de los códigos metabólicos.